Nos encontramos en un nuevo capítulo de Agenda Norte. En este primer bloque, saludar a todos los que nos están visitando, ¿cierto? Los que nos están viendo. Feliz de tenerlos siempre con nosotros. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro entrevistado. Bueno, pasamos a hablar con Miguel Paz, quien es licenciado en Ciencias del Deporte y cofundador de Dynamic Sports, del Centro Kinésico de Salud y Rendimiento, donde la ciencia del movimiento se une con el entrenamiento. Y desde su experiencia en el deporte y la preparación física, lidera un espacio que entrega evaluación, control y programación basada en evidencia científica y enfocado en optimizar el rendimiento y el bienestar tanto de deportistas como de personas en proceso de rehabilitación. Así que te saludo, Miguel, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, Diego, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de acá de hablar de deporte, del emprendimiento y de la ciencia. Y la ciencia, totalmente. Bueno, partiendo ya por esta premisa un poco, ¿cierto? Me gustaría como una pequeña introducción igual, que presentes un poco lo que es Dynamic Sport a la gente que no sabe. Bueno, Dynamic Sport es un centro kinésico y de rendimiento que se enfoca netamente en crear un ambiente deportivo y un ambiente de bienestar, ¿ya? Nos enfocamos en la rehabilitación musculoesquelética y nos enfocamos también en desarrollar el deportista a largo plazo. ¿A qué me refiero con deportista a largo plazo? Es que deportistas 14, 15 años, 8 años, ya puedan enfrentarse a un proceso de entrenamiento con un buen enfoque, ya multilateral e inclusive desarrollándolo hacia el alto rendimiento. Ya, súper. Bueno, es importante que los muchachos puedan tener este tipo de espacio, ¿cierto? Por eso te quiero preguntar ya un poco desde el génesis, ¿Ya? ¿cómo parte este proyecto de Dynamic Sport? ¿Lo comenzaste solo? ¿Estás en apoyo con alguien? Tú eres cofundador, ¿cierto? Cuéntame un poco. Sí, mira, yo soy cofundador, es una empresa familiar que comenzamos con mi hermano por netamente el cambio de paradigma de lo que es el tratamiento deportivo, tratamiento y entrenamiento. Como vemos muchos gimnasios como box, ¿ya? Donde vivimos en la sociedad de las cajas cuadradas, por así decirlo, ¿ya? Entramos a un box, entramos a una oficina, entramos a un café con 4 paredes, ¿ya? Y la idea era cambiar un poco ese paradigma. Si uno va a Dynamic Sport, se ve con un ambiente un poco más zen, ¿ya? Con pesas, con aire libre, con incluso hasta con pajaritos que llegan a ver las flores y los árboles que tenemos plantados, ¿ya? Entonces eso genera un ambiente que es una experiencia que nosotros te estamos regalando hacia tu rehabilitación y tu proceso de entrenamiento. Claro, muy importante igual que puedan tener ese tipo de ambiente, que puedan relajarse, conectar un poco con lo que es el centro. Miguel, preguntarte un poco ya entrando en lo que es Miguel Ángel Paz. ¿Cómo conociste el deporte? Cuéntame un poco. ¿Cómo conocí el deporte? Una pregunta que nos remontamos aproximadamente a los 8 años de edad. Mi hermano hace judo, es cinturón negro, primer dan, y yo siguiendo sus pasos comencé igual en el camino del judo. Fue momentos difíciles donde no podía competir, donde no podía entrenar, y de repente descubrí que mi pasión era esforzarme por mi deporte. Ya a los 18 o 19 años comienzo a estudiar preparación física, donde el primer día me enamoré de la carrera. Ya dije, esto es para mí, ya. Y desde ahí lo tomé como una iniciativa hacia mejorar yo como deportista, aprendiendo sobre los grandes entrenadores que existían en ese momento. Los profesores de la Santo Tomás igual me guiaban muy bien con lo que era el entrenamiento deportivo. Y después tomo la determinación y cae la coincidencia de que pude estar seleccionado para algunos procesos de campeonatos internacionales, de irme a estudiar ciencia del deporte. Luego estudiaba, entrenaba y vivía cerca del centro de entrenamiento olímpico, entonces vivía un ambiente netamente científico deportivo. Ya. Y ahí tomé la determinación, una vez terminada mi tesis, de cambiar un poco mi rumbo, de querer ser seleccionado nacional, de querer estar en el alto rendimiento, y dije que mi camino era ayudar a los deportistas para que lleguen ahí, para que no tengan todo ese camino lleno de piedras. Poder limpiarle un poco ese camino y decirle hay que hacer esto, pero de esta manera. Ya, me parece súper. Por lo que noto, tú como licenciado en Ciencia del Deporte, veo que tu estandarte es la autodisciplina y ser autodidacta también, ¿cierto? Sí. Lo que veo. Mira, me gustaría justo detenerme en ese punto y que tú mencionabas que pudiste aprender mucho en tu camino del deporte.
y preguntarte acerca de, además de qué te motivó a crear Dynamic Sport, qué cosas o qué experiencias te dieron digamos, la visión para tapar esas necesidades que tú tuviste cuando eras joven, que quisiste abordar con este centro, esas falencias que a lo mejor tuviste que existían acá en Antofagasta con el deporte. Bueno, primero que todo fue ir a muchos centros kinésicos con mi hermano, o sea, un par, y siempre veíamos las 4 paredes que te mencionaba recién. Entonces decíamos, pero esto es muy encerrado. Pero yo, ¿cómo puedo correr si yo necesito saltar, necesito moverme? Entonces, bueno, con mi hermano, con Aldo Paz, empezamos a ver las posibilidades, a hacer ciertos fodas, por así decirlo, más empresariales, de cómo desarrollar el centro. El centro es netamente de Aldo. Yo lo he ayudado, pero siempre como cofundador. Y de a poco empezamos, oye, pero como que le hace falta pasto. Ya, muy bien. Oye, pero como que podríamos poner unas calaminas de caucho. Pero podríamos hacer un rack de pesa. Pero podríamos agregar estas nuevas máquinas. Isoinerciales, mediciones de fuerza. Y de a poco hemos ido implementando un poco más lo que es la tecnología hacia ese ambiente. Súper. Bueno, como tú mencionabas, igual la tecnología y los avances actuales han jugado un papel importante en el desarrollo de los deportistas. Me gustaría detenerme ahí y preguntarte qué diferencia crees que hace la preparación científica en el rendimiento deportivo frente al entrenamiento tradicional. Claro, o sea, dentro del entrenamiento tenemos 2 corrientes, algo que es empirismo y algo que es científico deportivo. Lo que ocurre es que dentro del empirismo tú puedes tener muchos sesgos. Quizás te puede dar resultados, pero no vas a saber por qué y tampoco va a ser replicable en el tiempo. Sin embargo, con el modelo científico evitáis todos esos sesgos, todos esos baches y a través de datos y lo puedes replicar nuevamente con tu deportista. Para eso se necesita tecnología para evaluar, para monitorizar y saber netamente las necesidades del deporte. Tomamos evaluaciones con los deportistas, bueno, te voy a poner el caso de Grima, ¿ya? Pero periódicamente estamos evaluando para saber cómo va su nivel de fatiga, cómo se siente, aplicamos cuestionarios wellness, cuestionarios al finalizar la sesión, y eso lo correlacionamos con datos objetivos que son los niveles de salto y los niveles de fuerza isométrica máxima. Bueno, un monitoreo constante. Entonces, sí, un monitoreo constante, monitoreo y ajuste. Todo, sí, todo el rato. Oye, qué interesante cómo ha evolucionado el tema de evaluar el rendimiento deportivo. Claro, sí, súper interesante. Hoy en día creo que los equipos profesionales evalúan todos los miércoles ya en los niveles de salto y te sacan métricas desde la contracción excéntrica, isométrica, etcétera. Que es algo muy interesante y esperemos que se pueda replicar más adelante aquí en la región. Esperemos, sería espectacular, ¿cierto? Bueno, Miguel, preguntarte igual un poco, desde que fundaste este centro junto a tu hermano, ¿cómo ha cambiado tu visión del deporte ya más grande, ¿cierto? Con toda una vida practicándolo. Cuéntame un poco. Mira, la verdad, en mis tiempos cuando yo fui formado como deportista, se existía mucho lo que si no entrenabas ibas a perder, ¿ya? Ahora yo me tomo el deporte con un poco de manera más paulatina. Y creo que si no entrenas, tienes que descansar y buscar la forma de compensar ese entrenamiento. Ya sea entrenamiento invisible, sesión de recovery, movilidad, etcétera. Pero ha cambiado mucho la perspectiva del entrenamiento, el paradigma, mejor dicho. Hace tiempo atrás yo igual tenía una forma bastante estructurada de que si no me sacaban de los números estaba todo malo, pero muchas veces hay que pensar que estamos trabajando con deportistas en desarrollo principalmente y estábamos basándonos en su globalidad como persona. Entonces tenemos que buscar otras aristas que ver. Comió bien, es lo principal. Durmió bien, peleó con el pololo, con la polola, está bien con su papá, ¿qué sucede? ¿Por qué tiene ojeras? ¿Estaba llorando? Hay que ver muchas otras cosas. Hoy en día nos enfrentamos a una sociedad muy sensible en distintos tipos de aspectos. Y hay que tener ojo con eso porque todo eso afecta y desarrolla al deportista. Claro, a veces nos olvidamos que no son máquinas los muchachos. Exacto, son seres humanos. Seres humanos deportistas. Espectacular. Vale. Mira, me detendré ahí igual un poquito a preguntarte algo relacionado con eso. Acerca de, cómo es la preparación, el trabajo de ustedes, la preparación en deportistas en etapas tan jóvenes. Justamente estábamos hablando un poco de eso y cómo lo llevan sabiendo que son adolescentes en la mayoría de los casos. Sí, bueno, los deportistas en estas edades, dependiendo si tienen 14, 15 años, evaluamos sus patrones de movimiento, ¿ya? Y ahí tomamos la decisión si podemos sobrecargar o no podemos sobrecargar al deportista, ¿ya? Ponerle más peso, darle más
frecuencia de entrenamiento, más volumen, más intensidad. Y en caso de no ser así, de no tener 14, 15 años, es más chicos, lo tratamos de llevar siempre el entrenamiento a la fuerza ligado hacia un trabajo lúdico, ¿ya? Lúdico pero estructurado, con reglas, ¿ya? Porque también los deportistas tienen que aprender que el deporte es disciplina, ¿ya? Que no te podéis pasar de la línea, si no es falta, que no podéis barrer a tu compañero porque si no es tarjeta, etcétera. Todo eso es disciplina y son reglas, ¿ya? Y desde ahí nace su creatividad. Vamos poniendo distintos tipos de problemas con entrenamiento de la fuerza y ligado también a lo que les gusta también, porque es su deporte. Muchas veces jugar con balón en un gimnasio no se puede. No es, bueno, no voy a dar marca, pero, Claro. pero no se puede. Pero sí podemos generar ciertos juegos ahí con balón porque tenemos el espacio. Podemos colocar ciertas situaciones que se parecen a tu deporte. Por ejemplo, de repente los esgrimistas los veía haciendo fondos, trabajo de fondo, a los futbolistas enlace de pase, a los boxeadores golpeando un saco de box o haciendo sombra. Entonces tratamos de colocar muchas áreas del deporte para que no se sientan que es algo monótono y que no lo están trabajando de manera aislada. Buenísima, súper. Mencionabas igual el tema de la disciplina, de que los muchachos tienen que aprender un poco cómo funciona también cada deporte. Algo que es fuera del rendimiento, ¿cierto? Como una especie de valores. Yo me gustaría preguntarte igual, Miguel, ¿qué esperas tú que se lleve cada muchacho que pasa por Dynamic Sport, que pasa bajo tu asesoría, tu tutoría, como quieras llamarle? ¿Qué esperas entregarle? Algo más allá también del rendimiento. Yo espero que cuando vayan a un estadio se comporten y se lleven la basura que dejan. Cuando van a comprar pan, saluden. Y si van de nuevo a comprar, vuelvan a saludar. Si saben que rompieron una regla, tenemos penitencia, ¿ya? Si saben que hicieron algo indebido, que lo conversen, que lo digan y que lo solucionen. Ese tipo de valores me gustaría que tengan. Y siempre fair play. Por delante. Por delante de todo. Que los valores del deporte nunca se pierdan por la competitividad. Bueno, Miguel, igual, mira, hundemos un poquito en tu trabajo. Cuéntame un poco cómo te ha ido con los muchachos que tienes en Dynamic Sport. ¿Están compitiendo? ¿Algunos han salido? Hemos ahí tenido contacto con algunos, Sí. Pero cuéntame un poquito para que la gente sepa. Mira, han sido aproximadamente 3 meses muy intensos, ¿ya? Tenemos a Zascarradich, Javier Carmona, Nicolás Carmona, Simone Combati, Pia Ruiz, Javier Aravena, que son deportistas de Crima, ya que su calendario de competencia es muy ajustado, tienen muchas competencias para ser tan chicos. Entonces, de hace poco llegaron como de una gira como de 7 semanas, donde estuvieron en Brasil, Medellín, Lima, Campeonato de Santiago, etcétera, y recién llegaron. Entonces ahora yo le estoy dando a ellos un receso un poco más activo. De a poco vamos nivelando las cargas de nuevo porque se viene la Copa del Mundo en una semana y media más. Luego también tenemos a Paula Carvajal, que es seleccionada nacional de pádel, ¿ya? Que hace poco llegó de España, donde estuvo en el FIP de León, en el Campeonato Mundial de Menores, que le fue muy bien, encontró una muy buena participación. Tenemos a los cadetes del CDA que van a entrenar. Tenemos a Patrón, tenemos al Bichunumi, Vicente Godoy, que está en rehabilitación, el Simón. Entonces estamos trabajando de manera íntegra con los deportes, trabajamos con muchos deportes. Tú me te preguntarás cómo abarco tanto deporte. Claro. ¿Ya? Como te digo, son chicos que necesitan formación tanto a nivel física como a nivel motriz. Entonces tratamos de separarlo un poquito por grupos. Tú necesitas hacer esto, hazlo con tu compañero, y así vamos individualizando de manera más general por deporte, ¿cachai? Entonces han sido experiencias muy entretenidas. Aparte que después de toda esa gira, después que los cadetes juegan casi todos los fines de semana, entonces llegan el día lunes a contarte toda su experiencia, todo lo que hicieron, cómo se sintieron, cómo desarrollaron los partidos, qué es lo que hicieron, cuánto corrieron. Profe, jugué todo el partido. Profe, llegaron a chocarme y salió volando. En esgrima, profe, me sentí súper bien luchando con la número 2 del mundo. En pádel estoy sacando un smash increíble. Entonces esas sensaciones que te las encuentres, por lo menos para uno, es gratificante. Claro. ¿Ya? Y te dice, si te llegan con esa energía a contarte, es que no estáis haciendo mal el trabajo, porque algo bueno estáis dejando en ellos.
Claro, está generando algo en los muchachos. Sí, pues, ese feedback es muy bonito de ver y de saber que llegan con tanta alegría o incluso hasta con regalitos te llegan. Mira, ¿Cachai? qué lindo. Eso quiere decir que piensan en ti cuando están compitiendo, porque Claro. han entrenado, ¿ya? Él es parte del Es proceso. parte del proceso, exacto. Mira, vamos a ir cerrando un poquito ya con las últimas preguntas, Miguel. Eh, Mira, bueno, una exclusiva. Nosotros nos conocemos de los 15, 14 años. Sí. Yo te he visto desde chico que has estado metido en el deporte y ahora verte entregando tus conocimientos, pudiendo ayudar a los muchachos a sobrellevar estos procesos tan difíciles. Cuando he ido a hacer notas donde estás trabajando tú, he visto que los chicos te admiran mucho, te tienen como una figura, ¿cierto?, a quien seguir. Y porque tú predicas con el ejemplo también, porque eres deportista nato, porque sigues entrenando. Entonces, quiero preguntarte a ti personalmente cómo te sientes ser un referente en rendimiento y salud deportiva para los jóvenes. O sea, volver a lo mismo. ¿Qué tan importante es predicar con el ejemplo? Yo creo que en esas edades infantos juveniles es casi el 100%, porque el ambiente es todo. Entonces, si ven a un profe que no se mueve, no tampoco van a tener ganas de moverse. Y todo el principal sentido que nosotros tenemos es la observación. La observación. Los deportistas son muy observadores. Independientemente de la disciplina, observan todo y se dan cuenta de todo, ¿ya? Entonces, si llega un profe que nunca ha competido, que nunca se ha desarrollado deportivamente, no te puede venir a enseñar es lo que piensan. ¿Cachai? Jugan rápido también, ¿ya? ¿Qué me va a venir a enseñar? ¿Cierto? Y, y de repente, cuando no te conocen, ¿ya? Es difícil ganarse al líder también de los grupos. Pero es importante aclarar las situaciones y las capacidades deportivas siempre se quedan. Cuando tú vayas a competir por Chile, no eres una persona cualquiera, sino que ya tenías otro tipo de mentalidad. Independientemente que haya sido una sola vez y haya durado 15 segundos, ¿cachai? Pero ya te queda otra mentalidad. Hiciste algo que la mayoría de las personas es muy difícil hacer. Entonces, transmitir esas sensaciones de competencia, de lo que tú viajaste, de lo que tú pudiste hacer, es súper importante para ellos. Yo, por ejemplo, yo tenía un técnico español que me dirigió para un Open Panamericano el 2019, que me decía: Paz, tú lo que tienes que hacer es anotar tus sensaciones de competencia, anotar las técnicas que hiciste y cuántas veces atacaste. ¿Ya? Y eso, pucha, yo después me alejé un poco del judo por una pequeña... Necesitaba descansar, la verdad. Y lo empecé a llevar hacia la vida. Lo empecé a llevar hacia la vida y dije, ya, ataque, ¿qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo desarrollo mejor esta prueba, este test? ¿Cómo mejoro este ramo que me cuesta? ¿Ya? Y ahí de a poco vais mejorando. Y todo tu deporte, todo lo que tú hagas, todo lo que tú compitas, no te hace el mejor del mundo. Te va a hacer mucho mejor persona. Y es lo importante. Eso es lo que más queda. Claro, no compararse tanto con los demás, sino como Con uno mismo. Como uno mismo. Con el Diego del 2019. Con el Miguel del 2019. ¿Qué tanto ha evolucionado? Claro. ¿Estás haciendo cosas distintas o sigue haciendo lo mismo? O es un camino de constante evolución. Y eso espero que se quede los chiquillos. Ya quizás no se dieron los resultados, pero no vamos a hacer las mismas cosas que hace un mes atrás. Vamos a cambiar el esquema. Vamos a ver si se dan. No se dieron y seguimos adelante, seguimos adelante. Y así, rápidamente cambiando la página. Ya, saliste campeón del mundo. Perfecto. Ya, pero cambiamos la página, porque ahora queda otros torneos. Capaz que perdáis en un regional. Nada lo sabes. En el deporte nada está dicho. Y eso es lo que hay que entender. Tenemos muchos datos, sí, pero también hay que ser realistas. Hay que ser soñador con los pies en el suelo. Totalmente. Bueno, con esto dejamos en conclusión que es súper importante para los chicos de esta edad tener deporte a la mano. Sobre todo para alejarlo del tema de delincuencia, tema de drogas, todo lo que se pueden perder. Mira, Miguel, ya para cerrar con lo último, me gustaría pedirte que si puedes dejar algún mensaje para todos los chicos de acá en Antofagasta, los jóvenes, y cómo podemos mejorar o insertar el deporte en quizás los barrios más bajos, digamos, los sectores más vulnerables, para que esto pueda ir creciendo. Sí, bueno, la responsabilidad está en todos los que estudian preparación física, técnico en deporte, educación física, ciencia del deporte, que tienen que tener las ganas de salir a buscar a esos deportistas. ¿Ya?
Los deportistas muchas veces andan volando por ahí, saliendo a rodar solos, entrando en la calle, subiendo escaleras, ¿ya? Por ahí siempre andan deportistas. En las escuelas de más escasos recursos es donde más diamantes en bruto hay y donde más se pierden por las segregaciones sociales que existen. Entonces, ¿cómo atacamos ahí? ¿Cómo llegamos? ¿Ya? Es el hecho de tener ganas de ir a buscarlo. Allá se pueden formar deportistas, allí se pueden formar personas. Solamente sacándolo 1 hora, 2 horas de ese ambiente de jungla que tienen ahí, por así decirlo, y llevándolo a un dojo, llevándolo a otro sector a entrenar. Ese es como se debe buscar, así como se debe buscar los deportistas. Oye, bueno, con este lindo mensaje ya nos vamos despidiendo de nuestro primer bloque. Miguel, ahí por favor, deja la dirección de Dynamic Sport, Instagram. Sí, ahí. bueno, Dynamic Sport, Avenida Croacia 0416, al frente del Café de Darwin, para que vayan a atenderse si es que tienen algún problema musculoesquelético, si les duele la espalda, etcétera, o si quieren mejorar su rendimiento con los profesores de allá. Estamos enfocados en las ciencias del deporte, el rendimiento y salud. ¿Ya? Y el Instagram es @DynamicSportAP. Excelente. Oye, muchas gracias Miguel de verdad por venir. Para mí es un agrado tenerte, además que te conozco hace años y siento que eres un gran elemento aquí en Antofagasta para el deporte. Muchas gracias, querido amigo. Igual tú, agradecerte el espacio y el enfoque deportivo que le estáis dando a todos tus proyectos, porque es lo que más hace falta. Vale, muchas gracias Miguel. Bueno, aquí nos despedimos en este primer bloque, pero no se vayan porque todavía nos está quedando el segundo, invitada Paulina Larrondo, de la Seremi de Gobierno, así que no se pierdan la segunda parte de Agenda Norte. Muchas gracias Diego, estamos en este segundo bloque ya de Agenda Norte aquí en Diario Regionalista y a continuación vamos a conversar con la Seremi de Gobierno Paulina Larrondo porque tenemos hartos temas que compartir con ustedes, avances importantes a nivel nacional y la bajada regional, cuáles son los beneficios directos que llegan a la región con distintas políticas públicas, así que Seremi, muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Hola, muchas gracias por el espacio nuevamente aquí para que podamos conversar. Seremi, quería partir antes de ir de lleno a temas importantes de beneficios sociales, de avances que se han dado en este último tiempo, especialmente en estos últimos meses, por un tema que está marcando la pauta a nivel nacional y que también preocupa a la gente de la región. Este tema de las tarifas eléctricas, que había un sobrecobro, cobros indebidos, que se viene arrastrando hace muchos años, no algo de este gobierno, pero que preocupa a la comunidad, las posibles compensaciones, cómo se está enfrentando esto por parte del gobierno. Bueno, primero señalar que nosotros hemos reconocido que esta es una situación bastante complicada para las familias porque estamos hablando del bolsillo de las personas. Y en ese marco se están resolviendo algunos temas a nivel nacional. Bueno, la primera acción de manera inmediata fue la renuncia, ¿cierto? La solicitud de renuncia del ministro, que es una reacción que el presidente define de manera inmediata. Y en esa línea también se está resolviendo cómo podemos avanzar con eso. Lo importante es que las personas puedan tener una respuesta rápida, pero es algo que se está abordando desde el Ministerio de Energía para que precisamente podamos evaluar acciones en sentido amplio de cómo abordar este tema y teniendo presente, por supuesto, la familia. Seremi, pasemos a temas locales y uno de los temas que más preocupa a la comunidad tiene que ver con la seguridad pública. Y ha habido bastantes avances, inversiones, proyectos de ley, iniciativas en esta materia a nivel nacional, pero que también en la región han visto sus frutos. Supe que recientemente tuve una reunión con vecinos de la población René Schneider por este tema. Partamos por eso. ¿Qué inquietudes le plantearon los vecinos en esta materia? ¿A qué se comprometió el gobierno? Bueno, uno de los ejes que el gobierno se ha propuesto desde que asumimos es, junto con la seguridad social, que por supuesto es importante, también la seguridad pública. Y la seguridad pública como una urgencia que ha planteado la ciudadanía y por lo tanto el gobierno también lo toma como una prioridad para el desarrollo de las políticas públicas. Efectivamente, ayer estuvimos haciendo un diálogo que no es el primero, hemos realizado varios en las distintas poblaciones, para que precisamente tengamos esta conversación con los vecinos y poder recibir
las problemáticas que existen, porque además se dan particularidades en cada territorio, donde también nosotros entregamos información de lo que se está haciendo y cómo podemos abordar esta problema de seguridad que están teniendo los barrios, donde también entendemos que no solamente estamos hablando de delitos, sino que cuando falta seguridad también se limitan los otros derechos de las personas. Por lo tanto, este es un tema bien complejo. Y en ese marco nosotros hemos, en primer lugar, establecido una política pública en materia de seguridad. Estamos convencidos que vamos a dejar un Estado mucho más fortalecido en materia de seguridad que lo que existía antes. De hecho, ¿ya? hay un ministerio de seguridad que no existía ahora. Hay un Ministerio de Seguridad, y a propósito de eso, que es un ministerio que se dio bastante discusión en el Parlamento, no fue fácil. Había un sector de la derecha más conservadora que no votó por el Ministerio de Seguridad, lo cual uno no entiende, ¿ya? Y no entiende porque piden más seguridad, pero son los mismos que piden menos Estado. Entonces, y para tener más seguridad necesitamos un Estado más fortalecido. De lo contrario, es difícil que podamos abordar esa materia. La única forma de abordar la seguridad es con un Estado fortalecido. De hecho, recordemos que esta creación del Ministerio de Seguridad es a propósito que se encontraba alojado en el Ministerio del Interior la política de seguridad. Y ese es un ministerio netamente político que tiene que ver con la coordinación política de otros ministerios. Hoy día tenemos este Ministerio de Seguridad que es una nueva institucionalidad que su única labor es elaborar e implementar políticas públicas en materia de seguridad. Y eso a su vez tiene una bajada regional, que son las respectivas secretarías ministeriales de seguridad, y que ha permitido tener algunos avances importantes porque primeramente una de las labores cruciales es la competencia en torno a la coordinación de servicios, porque seguridad no es solamente policías, es mucho más que eso. Entonces, por un lado, hemos fortalecido institucionalmente al Estado, pese a que no se nos permitía avanzar en ese sentido. En segundo lugar, también recursos. O sea, acá si hay un Estado que quiere abordar de manera seria y responsable la seguridad, tiene que disponer de los recursos adecuados. Y nosotros hemos aumentado un poco más del 15% el presupuesto en seguridad desde que iniciamos el gobierno, que es algo histórico, que no sucedía en los gobiernos anteriores, independiente del lugar en que, la posición que tenían estos gobiernos. Es decir, desde el año 2022 que asume el presidente Boric hasta la fecha, el aumento ha sido un 15% en el presupuesto con el que se parte en seguridad. Así es, claro. Se aumenta el presupuesto de lo que estábamos acostumbrados a que se destinara para implementar políticas en materia de seguridad. Y eso nos ha permitido muchas cosas, porque es importante. En primer lugar, hemos fortalecido las policías, que es algo sumamente importante. En la región tenemos el 96% de la renovación de la flota vehicular, con apoyo también del gobierno regional. Estamos invirtiendo en materia de infraestructura. Tenemos la segunda comisaría, que también se inauguró hace poco, el retén Alemania, estamos con el retén de Ollagüe, fortaleciendo las fronteras. Entonces, hay recursos que se han dispuesto para fortalecer la labor tanto preventiva como fiscalizadora. ¿Ya? Y eso también es importante señalar, que no solamente, insisto, son más policías, hemos invertido en la recuperación de espacios públicos, que es algo que conversábamos ayer justamente con los vecinos de la población René Schneider. Porque ahí recientemente se inauguró el parque René Schneider. Y se instaló una noticia bastante negativa y que es muy lamentable. Se señalaba que el parque estaba prácticamente no ocupado por los vecinos y apropiado por la delincuencia. Nosotros fuimos para allá, hicimos un operativo de fiscalización, constatamos dos cosas. Primero, que el espacio sí estaba siendo ocupado por los vecinos. Muchas familias, niños jugando en la cancha, personas haciendo deporte, incluso personas de otro sector de Antofagasta, no solamente los pobladores de ese lugar. Y también conversamos con los vecinos para preguntarle cuáles eran los periodos donde era complejo en materia de incivilidad, y bueno, nos señalaron ciertas horas, ¿cierto? Sobre todo en la noche, y eso va a permitir reforzar los patrullajes. Pero en general, la evaluación de los propios vecinos es que entregar un parque de esa envergadura ha sido más positivo que negativo. Y además va a haber un periodo probablemente de adaptación.
Porque esto es Claro. reciente, es nuevo, se inauguró hace poco. Sí, nosotros lo que esperamos es que esta inversión, que es una inversión del gobierno, hay un porcentaje de inversión del gobierno regional, pero principalmente son recursos del Ministerio de Vivienda, ¿ya? Y además es un proyecto que llevaba cerca de 10 años Sí. tratando de terminar. Entonces, hoy día lo tomamos en esta gestión de gobierno y logramos terminar y entregar y abrir las puertas, que es lo que a nosotros nos importaba realizar para los vecinos. La mantención de ese espacio le corresponde, entiendo, a la municipalidad. Sí, en general los parques que nosotros invertimos los recursos, los construimos, son entregados a la municipalidad, quien tiene la obligación de mantener los espacios públicos, así que esperamos que también ahí existan iniciativas de ocupar los lugares, talleres culturales, deportivos, esperamos también que eso ojalá suceda. Seremi, en estas reuniones que ustedes tienen con vecinos en distintas poblaciones de Antofagasta, pero también de Tocopilla, de Calama, San Pedro de Atacama, Mejillones, María Elena, otras comunas de la región, ¿cuáles son los principales temas que aquejan a los vecinos en materia de seguridad? ¿Qué es lo que ellos más resienten? Bueno, primero, temas relacionados con incivilidades en torno a que se ocupan espacios públicos para consumo de alcohol, consumo de drogas. Por otra parte, también relacionado con la seguridad, los talleres mecánicos irregulares, que además ocupan el espacio público con vehículos mal estacionados, y eso a su vez también genera espacios que permiten cometer delitos más fácilmente. Incluso algunos vehículos están siendo habitados por personas en esos lugares. Por otra parte también temas relacionados, por ejemplo, a los robos, sobre todo en el espacio público, también son una de las inquietudes que tienen los vecinos, y también se demanda una mayor presencia del Estado, particularmente mayor presencia policial. Eso también lo hemos conversado, hemos dado a conocer cómo se define la estrategia de presencia policial, porque no podemos tener policías por cada cuadra o cada calle, eso es inviable, pero sí se pueden focalizar patrullajes, fiscalizaciones, y ahí contar un poco cómo se toman esas decisiones. Pero básicamente la problemática tiene que ver con recuperación de espacios públicos, con temor de salir a la calle por el robo y con el narcotráfico también. Seremi, una reflexión respecto al tema del fortalecimiento del Estado en cuanto a seguridad. ¿Cómo lo ven ustedes en este momento? Estamos en un momento electoral, además, que igual es complejo porque se generan debates, roces, y se ha instalado en la opinión pública el tema de la posibilidad de que algunos candidatos plantean recortar recursos, achicar el Estado, por ende. Ahí hay una contradicción, recién lo dijo, pero me gustaría profundizar en eso. ¿Cómo podemos seguir fortaleciendo la seguridad pública, dando más garantía a los vecinos de que el Estado va a estar presente, si por otro lado algunos proponen recortar fondos, achicar el Estado? Bueno, nosotros ya lo hemos dicho, es muy lamentable que se señale que no es necesario fortalecer el Estado para abordar la seguridad. Como tú bien señalabas, los barrios necesitan presencia del Estado, no lo contrario. No dejar los barrios sin ninguna presencia de Estado, porque la verdad es que es dejar a las familias en un espacio sin tierra de nadie. Entonces, hay que fortalecer el Estado. Fortalecer a las policías es fortalecer el Estado también. Entonces, en esta época, precisamente de elecciones, donde el tema de seguridad es un tema que puede ser rápidamente abordado de manera populista, nosotros siempre esperamos que estos debates se hagan con altura de mira. Y quiero insistir, o sea, acá hay quienes plantean que no debemos tener más Estado. Entonces, yo no me logro imaginar cómo abordar la seguridad o quién lo resolvería si no es el Estado. Entonces, esperamos que en ese sentido la discusión se dé con esa altura de miras, entendiendo además que todavía nosotros tenemos una agenda legislativa en materia de seguridad, hemos sacado más de 70 leyes, pero hay algunas que no hemos podido avanzar, que también es una contradicción, en el sentido de que no combaten el crimen organizado. Hoy día tenemos una estrategia contra el crimen organizado, tenemos un nuevo sistema de fronteras también que apunta a eso, y que hoy día necesitamos fortalecer también a través de leyes. Una de las principales formas en que uno puede iniciar un procedimiento o una alerta en torno al crimen organizado es seguir las cuentas. Cuando tú
tienes la capacidad de identificar que hay algunos movimientos extraños en las cuentas, es una alarma. El tema del secreto bancario. Y ahí llegamos al secreto bancario. El otro día le escuchaba al presidente Seremi decir, el presidente de la República, Gabriel Boric, que él le sorprendía o le parecía contradictorio que algunos sectores en la mañana pedían mano dura contra la delincuencia y en la tarde votaban en contra de levantar el secreto bancario, justamente que podría permitir perseguir al crimen organizado. Ese es un ejemplo concreto de cómo se da esta, no sé, falta de coherencia, de consecuencia que yo señalaba. O sea, están constantemente señalando que acá no se está haciendo nada en seguridad, que no se está combatiendo el crimen organizado, pero al momento de nosotros presentar las herramientas correctas, se dice que no. Entonces uno dice, bueno, ¿están pensando en los problemas de la gente o están pensando en dar una disputa política chica para nosotros no poder demostrar avance? Entonces, sin el secreto bancario no podemos avanzar en el combate al crimen organizado. Entonces, si nada se hace, ¿a qué se teme? Entonces, estamos todavía en eso, nos queda periodo de gobierno, vamos a insistir en esa discusión porque es crucial de que podamos dotar a los distintos organismos de mayores facultades para que puedan alertar o ver la ruta del dinero. Y en eso, Seremi, para ir cerrando este tema y pasar a otra materia, explicarle también a la gente que cuando se habla de levantar el secreto bancario no es que nos van a revisar las cuentas, no sé, la cuenta RUT, lo que compramos en el supermercado en la esquina del negocio. Claro. Se trata de movimientos sospechosos de gran cantidad de dinero, que hay organismos técnicos, el impuesto interno, la unidad de análisis financiero, un tribunal de justicia. No es como que cualquiera dice, oye, le quiero levantar el secreto bancario a cualquier vecino. Así es para ese tipo de alertas que tienen que ver con el crimen organizado. Entonces, insisto, o nosotros hemos insistido, ¿cuál es el problema de aprobar esa ley? La mayoría de la gente no tiene acceso a esos niveles de movimientos bancarios, como tú señalas, pero cuando hay movimientos ya importantes con sumas de otro nivel, que no son la mayoría de los chilenos, ¿por qué no se podría levantar el secreto bancario? Entonces, claro, y además, como usted dijo, que nada hace, nada teme. Si alguien tiene un movimiento alto y lo justifica, no hay problema. Pero si hay algo sospechoso que no se puede justificar, si logramos tener esta herramienta, se podría investigar y eventualmente detectar un delito y poder impedir que ocurra este delito o que siga ocurriendo. O sea, esa es la idea del secreto bancario. Entonces, esperamos que esta discusión se pueda resolver y se pueda aprobar porque va en la línea de lo que señalaba al inicio. Nosotros estamos dejando un Estado fortalecido en materia de seguridad y para eso necesitamos también cambios normativos, ampliando facultades de servicios estratégicos para abordar el crimen organizado, combatir el crimen organizado, como es, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos. Seremi, otra noticia importante que se ha dado en estos últimos días, estas últimas semanas, tiene que ver con el inicio del pago de la deuda histórica docente. Profesores que llevaban años, décadas, esperando que el Estado se hiciera cargo. Y en esta oportunidad, en el gobierno actual, se logra un proyecto de ley que tampoco estuvo exento de dificultades, hubo que llegar a acuerdos, negociar para tener los votos, y se logra este proyecto de ley que se aprueba y empieza ya a concretarse el pago de esta deuda histórica, que es entiendo que es en 2 cuotas, que es por tramos. Hubo un hito también acá en Antofagasta, en la región, con algunos profesores. Contémosle a la gente de qué se trata esta iniciativa y en lo concreto qué significa para esos profesores que llevan años esperando este pago de la deuda. Bueno, para el gobierno uno de los principales compromisos del presidente, además, era el pago de la deuda histórica, que es una lucha social que viene hace más de 30 años, muchísimo tiempo, donde los profesores no bajaron los brazos, el colegio de profesores siempre lo mantuvo como una reivindicación. Y nosotros nos habíamos comprometido a que el Estado diera esa respuesta, porque acá la responsabilidad era una responsabilidad de Estado. Recordemos que esta deuda histórica se genera por el traspaso de los docentes a la municipalización de la educación, y que hoy día, dicho de paso, nosotros estamos devolviendo la educación pública al Ministerio de Educación. Y en ese traspaso se fueron generando afectaciones en las remuneraciones de los docentes y que fue generando esta denominada deuda histórica. Y en eso
nosotros comenzamos a hacer un trabajo en conjunto con el gremio de profesores, diálogos para ver cómo podíamos avanzar a partir del diálogo social, que además es una característica que nosotros hemos tenido. Todas las reformas importantes las hemos tratado también de abordar con los actores sociales, no solamente en el Parlamento. Y posterior a eso ingresamos a esta ley que también tuvo una discusión, también nos costó porque la correlación de fuerza en el Congreso no nos acompaña y muchas veces priman otros intereses y no las personas. Y en eso logramos aprobar una ley que precisamente no estuvo exenta de discusión incluso de los propios profesores, ¿cierto? Pero se llegó finalmente a un acuerdo. Y hoy día en octubre es la primera cuota que se le entrega a los profesores. Son a nivel nacional 57.000, un poquito más de docentes que van a ser beneficiados con la deuda histórica, y que es una deuda que se va a pagar de aquí al 2030, partiendo por los docentes de mayor edad y en manera decreciente, ¿ya? También se va a considerar la deuda es heredable para aquellos docentes que postularon a este proceso y en este tiempo fallecieron. Entonces, ahí también sigue adelante el proceso. Es un monto de 4,5 millones de pesos que se va a pagar en 2 cuotas, la primera en octubre y la segunda en enero, en los 6 años que va a durar este proceso. Y estuvimos hoy día con profesores de acá de la región de Antofagasta. En Antofagasta este año están recibiendo el beneficio 496 docentes, en su mayoría mujeres, yo diría cerca del 80%, son mujeres que parten hoy día con esta reparación, y fue bien conmovedor los testimonios de las profesoras, muchas de ellas normalistas, muchas de ellas con experiencia también de vida compleja, porque esta deuda está focalizada entre los profesores que fueron traspasados del año 80 al 87. Entonces, también estábamos en plena dictadura civil-militar y muchos de ellos se vieron también complicados, perseguidos derechamente por la dictadura. Entonces, hay todo un contexto que hace, siento yo, que no solamente sea una reparación para los profesores, sino también para nuestro país. Cuando uno va a conversar con los vecinos y me toca dar cuenta de cómo hemos avanzado y uno llega al tema de la deuda histórica, a la gente le hace muchísimo sentido, más allá que sean o no docentes. Finalmente, Seremi, y hace poco también tuvimos una buena noticia porque cerca de 8.000 personas de 82 años y más recibieron el incremento de la PGU en la región de Antofagasta. Otro avance también que se concretó gracias a un acuerdo para poder sacar adelante la reforma de pensiones. También es importante esa noticia. Sí, ¿no? Muy importante. De hecho, hoy día también conversaba con algunas profesoras que coincidía en la edad, que también, además de la reparación, estaban recibiendo ya el aumento de la PGU. Entonces, es ahí donde uno constate y dice, pucha, todo esto que hemos trabajado, que nos ha costado, sobre todo en el Congreso, tiene buenos frutos y o sea, lo importante es eso, es que las personas sientan que en su diario vivir, en su dignidad, sientan los efectos, los resultados de lo que los gobiernos hacen. Entonces, tener hoy día, partir con el aumento de la PGU, la verdad es que nos llena de alegría, porque vemos cómo a las personas realmente eso les sirve. Y también nos hace reflexionar y decir, bueno, cuando un sector señala que va a ser un recorte tremendo en la ley de presupuesto y que eso puede ver afectados derechos sociales que nosotros nos ha costado avanzar, también son cosas que no se comprenden. Claro, por eso que es importante reflexionar sobre esos temas. Así es, ver cuál es la propuesta de país que nosotros, que cada persona quiere tener, digamos. Seremi, y respecto a las elecciones, también me imagino que pronto van a venir las coordinaciones para que esté todo dispuesto, para que la gente pueda votar. Quedan ya cerca de un poquito más de 3 semanas para el proceso electoral. Todas las coordinaciones que año a año hace el gobierno cuando vienen estos procesos para que esté todo dispuesto, para que la gente libremente pueda ir a expresar su opinión.
Nosotros tenemos varias elecciones ya que se han desarrollado en nuestro gobierno, a diferencia incluso de gobiernos anteriores, y eso nos ha permitido también aprender de errores y también valorar lo que ha resultado positivo, y eso efectivamente a través de coordinaciones que se realizan desde la delegación, desde el Seremi de Seguridad, con el CERVEL, son una serie de instituciones, transporte también, que coordinamos, porque ¿cuál es nuestro rol en esto? Primero es que las elecciones se desarrollen en un contexto seguro, tranquilo, que las personas tengan la conectividad para poder llegar a sus locales de votaciones, por ejemplo, los sectores rurales, las caletas. Entonces ahí habilitamos transporte de rural para acercar a las personas a sus locales de votación, que los establecimientos escolares estén también en las condiciones que se requiere. Hay todo un nivel de coordinación que nosotros, por supuesto, ya lo vamos a tener, un plan, pero también nosotros siempre estamos incorporando en la campaña de elecciones el voto informado. A propósito de lo que hablábamos recién, el llamado del gobierno siempre es a que las personas se puedan informar, conocer la propuesta que tienen los candidatos. Hay visiones distintas de país, hay visiones distintas de cómo el país debiera avanzar, hacia dónde, cuál es nuestra mirada en materia de medioambiental, por ejemplo. Estamos reconociendo la problemática medioambiental. El cambio climático. Claro, entonces son cosas muy trascendentales que la invitación siempre es a que las personas puedan revisar las propuestas. Y por supuesto votar en base a eso, porque esa es la gracia de una democracia, que sean las personas quienes definan la conducción, el destino del país, pero con una propuesta clara de hacia dónde queremos avanzar. Seremi, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Muchas gracias, que estén muy bien. Y a ustedes agradecerles que nos hayan visto acá en Agenda Norte. Sigan todas las redes sociales de Diario Regionalista y nos estamos encontrando en un próximo capítulo. Muchas gracias.